En Estados Unidos se han cometido algunos de los asesinatos más famosos y misteriosos del mundo. Uno de ellos afectó a un héroe nacional. Los restos del niño fueron identificados por Charles Lindbergh. Y en otro, a una futura estrella de Hollywood. Le habían cortado muchas veces con cuchillos. Y un pequeño pueblo guarda un gran secreto, una muerte desconcertante y un intento de asesinato. Pudo tratarse de un crimen pasional. El caso del secuestro de Lindbergh. ¿Hay una nueva explicación de lo que ocurrió realmente? Se le cayó el niño y este murió accidentalmente. La Dalia Negra. ¿Hemos resuelto este caso de hace 70 años? No creo que fuera un asesinato premeditado. Las cartas de Circleville. ¿Descubrirá por fin una nueva teoría quién había detrás del misterio de ese pueblo? Hola, fui yo. Aquí están las pruebas y todas mis cartas. Nuevas pruebas y sorprendentes teorías podrían zanjar finalmente el caso y acercarnos más a descifrar estos misterios sin resolver, crímenes extraños. Charles Lindbergh fue el primer hombre en sobrevolar el Atlántico en solitario en 1927. Cuando aterrizó se convirtió de pronto en el hombre más famoso del mundo. Pero su vida se vino abajo 5 años más tarde, cuando su hijo fue secuestrado y posteriormente hallado muerto. El niño tenía el cráneo fracturado. Se condenó a un hombre por este crimen. Pero las nuevas pruebas sugieren una historia más larga. A lo largo de los años ha habido muchísimas teorías sobre este caso. El secuestro de los Lindbergh. ...1 de marzo de 1932... el famoso aviador Charles Lindbergh llegó desde Nueva York a su segunda residencia de Nueva Jersey, donde su esposa Anne y su hijo de 21 meses, Charles Jr., le esperaban. Charles Lindbergh llegó a casa sobre las 8:30 de aquella tarde. La niñera Betty Gau ya había acostado a su hijo a las 7:30. A eso de las 7:50, Betty volvió a la habitación y vio que el niño dormía profundamente. Sobre las 10 de la noche, Betty Gau subió al piso de arriba para ver al niño. Miró en la cuna y el niño no estaba. Por aquel entonces, Charles y Annie Lindbergh solo se quedaban en casa, que aún estaba en obras, los fines de semana. Nunca se habían quedado entre semana y la decisión de quedarse a dormir aquel martes por la noche la tomaron pocas horas antes. Una de las cosas que llamaron la atención al leer sobre los hechos del crimen es que si era un secuestro y el secuestrador había estudiado la casa, ¿por qué iba a pensar que la familia o que el niño iban a estar allí? El niño nunca estaba allí entre semana. Era una regla muy estricta que nunca se habían saltado. El niño nunca estaba allí y la familia tampoco durante la semana. Ese dato dio que pensar a la policía al principio. ¿Cómo pudo saber el secuestrador que estaban allí? ¿Qué teorías se esgrimieron para justificar esa disonancia cognitiva que hubo en este caso y su investigación desde el principio? Dijeron que la teoría original fue que el secuestrador tenía información interna de una persona del servicio y por eso supo que el niño estaría allí aquella noche. Pero empecé a sospechar al leer la explicación que se transmitió en el juicio. Digamos que eso es cierto y que el secuestrador, que planeaba secuestrar al hijo de Lindbergh, descubrió unas horas antes que la familia solo estaría allí esa noche. ¿Por qué se dio tanta prisa en secuestrarlo aquella misma noche? ¿Por qué no planeó hacerlo un fin de semana cuando estaban allí? ¿A qué venía tanta prisa? No tiene mucho sentido que se enterara a última hora. La otra explicación era que fue únicamente un golpe de suerte. El secuestrador fue allí y secuestró al niño. No sabía que la familia estaba allí y justamente entró cuando estaba el niño. Entonces Betty Gau bajó las escaleras y le dijo a Charles Lindbergh: ¿tiene usted a su hijo? Él no contestó, simplemente subió al piso de arriba. Entró a la habitación y vio la cuna vacía. En ese momento salió corriendo de la casa, cargó su rifle y se fue corriendo de noche.
En algún momento subió a su coche con su mayordomo. Recorrieron la carretera mirando y enfocando con sus linternas a las cunetas. Entonces, envió al mayordomo al pueblo para que trajera unos focos y volvió. Lo interesante es que hubo una periodista que esa misma noche se encontró con Charles Lindbergh en el arcén de la carretera de Montrose. Como había escuchado la información del secuestro del niño, había llegado a la zona con otros periodistas. Era una mujer llamada Laura Vitray. Ella se acercó y se paró y le preguntó, ¿cómo está? Él le contestó, necesito estar solo o algo así. Entró en su coche y se marchó. No sabemos nada más. Ella nunca apuntó en qué lugar de la carretera de Montrose lo encontró y nunca se llegó a explicar qué era lo que hacía allí. Charles volvió a casa e hizo 2 llamadas. La primera a su abogado de Nueva York y la segunda a la policía del estado de Nueva Jersey. Lindbergh subió solo al piso de arriba y encontró una carta. Le pidió a Betty Go que subiera, le enseñó una carta que había en una de las ventanas y le dijo, esta es la carta del rescate. La carta decía, tenemos a su hijo y pedimos un rescate de $50,000. Sigan estas instrucciones. El documento estaba repleto de errores ortográficos y gramaticales. Cuando llegó la policía, peinaron toda la zona y encontraron partes de una escalera bajo la ventana del cuarto del bebé. A pocos metros descubrieron su manta. Las fuerzas de seguridad de 3 jurisdicciones acudieron al hogar del famoso aviador. Y así es como empezó la mayor búsqueda hasta entonces en la historia de Estados Unidos. Charles Lindbergh ofreció una recompensa de $50,000. Cinco días después del secuestro, Lindbergh recibió una segunda carta. Los secuestradores solicitaban que el dinero del rescate lo entregara un tal Dr. John Condon. Condon era un profesor semijubilado que había escrito una carta abierta a los secuestradores publicada en la prensa. Se ofrecía como intermediario para entregar el dinero del rescate. Lindbergh aceptó las condiciones. Algunos de los números de serie de los billetes se registraron. Condon se encontró con un hombre con acento alemán que se hacía llamar John. Le entregó el dinero y a cambio recibió una nota que decía que el bebé estaba seguro. Pero no hacía referencia a su estado de salud. Los Lindbergh estaban consternados y no tuvieron más comunicación con los secuestradores. La policía solo contaba con un retrato robot del hombre que se hacía llamar John. Entonces descubrieron algo terrible. El 12 de mayo de 1932, un camionero paró a unos 5 kilómetros al sur de la casa de los Lindbergh. Fue a hacer sus necesidades en el bosque. Dejó su camión, entró en el bosque y encontró el cadáver del niño en el suelo. Betty Go y Charles Lindbergh identificaron el cuerpo del bebé. Lindbergh ya había pagado un rescate de $50,000 y el niño estaba muerto, así que aquello fue una estrategia terrible. ¿Quién pudo haber secuestrado y asesinado al hijo de uno de los hombres más famosos de Estados Unidos? Teoría 1. Richard Bruno Hauptmann. En septiembre de 1934, 2 años y medio después del secuestro, unos billetes marcados condujeron hasta el primer sospechoso. Esos billetes se encontraron en septiembre de 1934 en una gasolinera de la ciudad de Nueva York. Eran billetes dorados que llamaron la atención del empleado de la gasolinera. Los llevó al banco y resultaron ser parte del dinero del rescate de los Lindbergh. El empleado de la gasolinera escribió la matrícula del coche en el billete 143041 y descubrieron que pertenecía a Hauptmann.
Richard Bruno Hauptmann era un inmigrante alemán que vivía en el Bronx. La policía le interrogó en su casa. Encontraron casi un tercio del dinero del rescate en su garaje. Él afirmó que el dinero se lo dio otra persona. Presionados para encontrar al asesino, los policías centraron todos sus esfuerzos en Hauptmann. Durante 2 años y medio habían estado buscando a una banda de secuestradores, pero en cuanto encontraron a Hauptmann y tuvieron a alguien a quien acusar del crimen, cerraron la investigación. 14 de febrero de 1935. Declararon culpable a Hauptmann y lo condenaron a muerte. Pero el veredicto planteaba dudas. ¿Fue un hombre en solitario el único responsable del crimen del siglo? Hauptmann era culpable, pero había alguien más involucrado en la comunidad de germano-estadounidenses. Teoría 2. Un cómplice. Eugene, el padre del escritor Robert Zorn, creció en una zona alemana del barrio del Bronx. Mi padre tenía un vecino llamado John Knoll. John era un inmigrante alemán. Había llegado a los Estados Unidos en enero de 1925 con 20 años. John Knoll se ganó la confianza de mi padre. Le llevaba de excursión por la ciudad de Nueva York y un día, en el verano de 1931, se llevó a mi padre al parque de atracciones de Palisade, en Nueva Jersey. La excursión tuvo lugar 9 meses antes del secuestro. Había 2 hombres esperando a John, su hermano menor, Walter, y otro hombre al que John llamaba Bruno. Empezaron a hablar entre ellos en alemán y John sabía que mi padre no lo hablaba. Pero mi padre entendió que hablaban de un sitio llamado Englewood. En ese momento, John Knoll hizo algo que al joven Eugene Zorn le resultó extraño. Le dijo a mi padre que volviera solo al Bronx. Lo dejó tirado en Nueva Jersey. Mi padre vio como John se marchó con Walter y ese tal Bruno. Aunque la situación fue muy extraña, Eugene Zorn no le dio mayor importancia hasta 1963 al leer una revista. La tesis del artículo era que Bruno Hauptmann era culpable de aquel crimen. Leyó que los Lindbergh habían vivido en Englewood y que hubo un hombre misterioso llamado John que había contactado con el intermediario. Mi padre dijo, vamos a ver, aquel día de 1931, 9 meses antes de que tuviera lugar el crimen, vi a un hombre llamado John hablando con un tal Bruno sobre un lugar llamado Englewood. Como Bruno era el segundo nombre de Richard Hauptmann, Robert Zorn está convencido de que su padre vio a los 3 hombres que cometieron el crimen. Y hay otras pruebas, las fotografías comprometedoras. Entre las fotos de la familia de John Knoll, vi una fotografía suya en la que se ve su inquietante parecido con el retrato robot. Luego encontré otra foto de John a bordo del SS Manhattan en diciembre de 1934. Es muy extraño que en plena depresión un dependiente de una tienda de comestibles se pudiera permitir el equivalente a 6 meses de alquiler en 2 billetes de ida y vuelta a Alemania. Bueno, tal vez usó el dinero del rescate. ¿Estas nuevas pruebas resolverán el misterio de los Lindbergh o hay una teoría más perturbadora? Según las estadísticas del FBI, si un niño de menos de 5 años es asesinado, en el 80% de los casos el asesino es uno de los padres. En 1932, el hijo del aviador Charles Lindbergh fue secuestrado y asesinado. 3 años más tarde acusaron al inmigrante alemán Richard Bruno Hauptmann del crimen y lo ejecutaron, aunque muchos están convencidos de que no actuó en solitario. Pero, ¿y si el asesino del niño fuera alguien mucho más famoso o mucho más cercano a él? Teoría 3. Lindbergh es culpable. Es difícil decir cuál era el procedimiento estándar de operaciones policiales en aquella época.
No creo que utilizaran los protocolos que tenemos ahora. Desde luego, no tenían la información que ahora manejamos. Entonces, si un padre denunciaba el secuestro de su hijo y decía que había una banda de secuestradores, la policía asumía que el caso era así y empezaban la investigación desde ese punto. Ahora los procedimientos policiales son muchísimo más sofisticados y mejores que los de 1932. Se revisa mucho más a los padres y los antecedentes del caso. Todo el caso se analiza mucho más, se investiga a los padres y se siguen todas las pistas. Eso no fue así. De hecho, el fiscal del juicio, Hauptmann, hizo una declaración muy interesante. Dijo que los agentes de policía sabían, como todo agente de policía, que si secuestran a un niño, todo el mundo debería ser sospechoso, excepto los padres. Hoy en día, esa afirmación no se haría, simplemente porque no es cierta. ¿Fue el extraño comportamiento de Lindbergh una pista de que las cosas no cuadraban? Bueno, él se marchó 2 veces. La primera vez desapareció en la oscuridad y nadie sabe dónde fue con su rifle. Esa misma noche, más tarde, volvió a marcharse. ¿Pudo ser que Lindbergh escondiera a su hijo para deshacerse de él? Cuando llegó la policía, Lindbergh ya había vuelto a su casa. Hay que entender el estatus que tenía Charles Lindbergh en los Estados Unidos en 1932. Entonces, no había redes sociales y no había tantos famosos como hay hoy. Pero él era lo que más se parecía al famoso número 1 de los Estados Unidos. Su vuelo transatlántico de 1927 lo había catapultado a una fama increíble en los Estados Unidos y seguramente era la persona más famosa del país. Así que cuando esa noche llegaron los policías, se quedaron boquiabiertos por la presencia de Charles Lindbergh. Inmediatamente él tomó el mando de la investigación. Ordenó a la policía que hicieran ciertas cosas y no otras. Cuando se propuso un plan para revisar todos los buzones de la ciudad de Nueva York, él pidió que no se hiciera. Cuando se pagó uno de los rescates en Nueva York, iban a apuntar los números de serie, pero él pidió que no se apuntaran. Todo el mundo le hacía caso gracias a su estatus. Lo interesante del caso es que no se encontraron huellas de nadie. Uno de los encargados de encontrarlas esa noche dijo: «Caramba, parece que alguien ha limpiado esta habitación antes de entrar nosotros». No hubo una autopsia formal. Lindbergh ordenó quemar los restos del niño inmediatamente antes de poder hacer cualquier tipo de autopsia. ¿Escondía algo Lindbergh? Si revisamos el pasado de Lindbergh, vemos un historial de bromas muy crueles que hacía al resto de miembros de su familia. Unos 2 meses antes del secuestro, él les avisó de que habían secuestrado a su hijo y 45 minutos o 1 hora más tarde sacó al niño del armario y les dijo: «No, era una broma que os he gastado». Eso no era una broma, eso no era divertido. ¿Fue aquella otra de las bromas de Lindbergh que acabó terriblemente mal? Como el niño sufrió una herida en la cabeza, es posible que al salir por la ventana se le cayera el niño y este murió accidentalmente. Se encontraba en una situación complicada. ¿Qué podía hacer? Lo único que podía hacer a esas alturas era esconder el cadáver y continuar con la historia del secuestro. Hay una serie de hechos que sustentan esta teoría. Si se le cayó el niño al salir por la ventana, eso explicaría por qué, en un principio, no se encontró ninguna carta en el cuarto del bebé. La carta se encontró después de que él y Betty Gould hubieran peinado el cuarto sin encontrar nada. Luego la encontró Charles Lindbergh. Puede que él escribiera la carta una vez muerto su hijo y afirmara haberla encontrado en el alféizar. Se ha hablado mucho sobre la muerte de Charlie Lindbergh, pero muy poco sobre los 619 días de vida de este increíble niño. Tuvo una bonita vida. Era el ojito derecho de su abuela. Ella escribió: «El primer nieto siempre trae alegría». Lo sé. Pero a veces me pregunto si algún otro niño en 20 meses ha dado más alegría. Cualquiera que lea esto y no se conmueva no tiene sentimientos.
Y quien lea este tipo de documento y eche la culpa a la familia Lindbergh no tiene corazón. Pero a pesar del dolor que causó este terrible crimen, la huella que dejó en el imaginario colectivo hace que se sigan haciendo preguntas. El cadáver de una mujer joven apareció en un descampado con la cara acuchillada y el torso partido en dos. Ella era la víctima perfecta, en el lugar perfecto, en el momento perfecto para el crimen perfecto. ¿Quién era ella? ¿Y quién fue el responsable de ese cruel ataque? ¿Tenemos por fin la respuesta más de 70 años después? Cuando salió por la puerta del Hotel Biltmore, iba a convertirse en una víctima. La Dalia Negra. ...15 de enero de 1947. Una joven llamada Betsy Bersinger estaba haciendo recados con su hija en el barrio de Leimert Park de Los Ángeles. Había algunas tiendas en Leimert Park, entre ellas una tienda de arreglos de zapatería a la que se dirigía a recoger los zapatos de su marido. Pero también había una manzana muy larga que estaba vacía. Parecía haber un cadáver muy blanco de una mujer al lado de la acera. Ella lo miró lo suficiente para darse cuenta de que estaba cortado por la mitad o roto por la mitad. Entonces fue a la siguiente manzana donde había casas y empezó a llamar a las puertas. Encontró a alguien que estaba en casa, le abrió la puerta y ella llamó a la policía. Los agentes descubrieron un escenario tan espantoso y extraño que puso a prueba hasta a los más curtidos. Lo que encontraron fue el cadáver de una mujer joven que había sido mutilado y cortado. No se conformaron con dejarla allí. La colocaron con cuidado. Tenía golpes muy fuertes en la cabeza y la cara. Le habían cortado muchas veces con cuchillos. Había algunas zonas de su cuerpo que alguien había marcado en forma de cuadrados. Le habían cortado en sus genitales con un cuchillo o una hoja de afeitar. Uno de sus pechos estaba mutilado y el otro lo habían cortado, lo cual les dio a entender que ese crimen tenía un móvil sexual. En ese momento, los investigadores se enfrentaron a una enorme dificultad. Eso ocurrió en Los Ángeles en 1947. Llevar a cabo un crimen como este, sin ser detectado, no era algo demasiado difícil. En aquella época no había cámaras de vigilancia. Esa zona era residencial. Los residentes de la zona estaban, con toda seguridad, profundamente dormidos. Se movilizó a un gran número de investigadores, no solo de la policía de Los Ángeles, también del departamento del sheriff y de la policía de tráfico. Tenían que identificarla. La policía averiguó que la víctima era una joven de Medford, Massachusetts, llamada Elizabeth Short. Elizabeth Short era una mujer de 22 años. Llegó a Los Ángeles en julio de 1946 y trabajó de cajera y de camarera. Se movía mucho por Hollywood. Los Ángeles y la industria cinematográfica era un enorme imán de jóvenes de aspirantes a actrices que querían trabajar en el cine y cuando llegaban a Los Ángeles decían: «Vaya, esto es más difícil de lo que parece». Aquí ella se juntó con algunos amigos y, digamos, se aprovechó de su buena voluntad, por ejemplo, para encontrar alojamiento o pedirles dinero.
Era encantadora, era atractiva y era capaz de conseguir la atención de los hombres. Pero ella no quería ninguna ayuda para conseguir sus objetivos, ya fueran conseguir una casa, una comida o un trayecto de un lugar a otro. Los periódicos no hablaban de otra cosa, sobre todo el Herald Express, que era famoso por los nombres de los casos de asesinadas. Les encantaban los nombres de flores. Hubo un hibisco rojo, una gardenia blanca. La prensa bautizó a Elizabeth Short como la Dalia Negra, debido a su costumbre de vestir de negro. Una vez identificada, la policía estudió sus últimos días de vida. El protocolo dicta que la última persona en ver con vida a una víctima siempre es la primera en ser interrogada. Esa persona fue Robert Manley. Teoría 1. Robert Manley es el asesino. Robert Manley era un comercial itinerante. A principios de diciembre, ella cogió un autobús. Bajó en San Diego y se quedó allí cerca de un mes, como acostumbraba hacer. Elizabeth Short conoció a muchos hombres, y uno de los que conoció en San Diego fue Red Manley, Robert Red Manley. Como era comercial, viajaba mucho, y fue así como conoció a Elizabeth Short. Cuando ella decidió que era el momento de marcharse de San Diego a Los Ángeles, a él le tocó la poco envidiable tarea de llevarla de vuelta a Los Ángeles. Él era comercial y hacía muchos viajes a Los Ángeles, así que la llevó allí. Ella le dijo, voy a ver a mi hermana en el Biltmore. Él la llevó al Biltmore y ella se marchó al aseo. Elizabeth Short no volvía del baño, así que Manley se quedó solo en el vestíbulo. Él se puso a dar vueltas por el vestíbulo del Biltmore buscando a la hermana de Elizabeth Short, pero no estaba. Luego, o bien Elizabeth Short y Red Manley se despidieron, o bien ella se marchó al aseo y le dejó allí. Sea como sea, allí quedó todo. Red Manley dijo, bueno, tengo que marcharme, y se fue. Ese fue el último momento del que se tiene constancia de dónde estaba. Además de ser la última persona que vio a Short, Robert Manley era sospechoso por otros motivos. Él podía transportarla tanto viva como muerta, porque tenía un coche. Además, tenía un trabajo en el que debía viajar. Por tanto, tenía más razones por las que poder ausentarse de casa durante periodos largos de tiempo. Manley encajaba en el perfil, pero la policía no tenía pruebas firmes en su contra. Le interrogaron y le sometieron a pruebas de polígrafo, pero las superó sobradamente. Una vez descartado Manley, apareció otra inquietante teoría. Las técnicas de identificación modernas ofrecen una descripción más completa del asesino. Debió tratarse de alguien con la paciencia de una persona mayor, más madura y con entereza suficiente como para hacer un trabajo eliminando cualquier resto de pruebas físicas. Fue alguien con algo de experiencia quirúrgica. Lo observamos en la incisión y también lo vemos en la forma en la que la cortaron en dos. Esa descripción apunta a un sospechoso muy sorprendente. Teoría 2. Walter Bailey es el asesino. En 1947, Walter Bailey, un veterano de la Primera Guerra Mundial, era un respetado cirujano. No era un personaje famoso. Iba al hospital, hacía su trabajo y volvía a casa con su familia. Hay varios elementos que unen a Bailey con el asesinato, incluyendo la propia escena del crimen. Walter Bailey fue interrogado por proximidad, es decir, porque su consulta estaba muy cerca del Hotel Biltmore. Había una gran proximidad al último lugar donde fue vista con vida.
Sabemos que su casa estaba a pocas manzanas de donde se halló el cadáver. Su hija menor conocía a la hermana mayor de Elizabeth Short. Oye, vamos. Su vida se estaba derrumbando porque había solicitado un divorcio y debía dinero a mucha gente. Por lo que me ha contado la gente que le conoció, tuvo un cambio de personalidad. Al tener disminuidas sus capacidades mentales, no es imposible que hubiera montado en cólera. Si analizamos a todas las personas sospechosas, quien tenía menos obstáculos para ser el asesino era Walter Bailey. A pesar de su conexión con la escena del crimen y la familia de Elizabeth Short, Bailey no fue objeto de una investigación seria por parte del equipo de investigadores. Igual que en el caso de Manley, no había pruebas firmes contra él. ¿Y si el asesinato de la Dalia Negra fue fortuito? Eso es lo que algunos expertos creen hoy. Teoría 3. Ataque fortuito. Yo no creo que este asesinato fuese premeditado. A mí me resulta más plausible que hubiera un encuentro casual o fortuito y que la persona que acabara matándola fuera un oportunista que aprovechó su cercanía para descargar su ira y satisfacer su sádica fantasía sexual. Al conocer su vida, descubrimos que era muy dada a acercarse a desconocidos, seducirlos y hacer que le compraran cosas, que le dieran dinero o que la llevaran a distintos lugares. No tenía casa, no tenía dinero, no tenía ningún sitio donde dormir esa noche, no tenía dinero para salir de la ciudad. Me la imagino acercándose a alguien en las calles de Los Ángeles. Hay una cosa que llamamos confluencia de factores. Todos esos factores confluyeron la noche en que ella conoció a esa persona. Y si no hubiera sido así, ella podría seguir viva y en compañía de sus bisnietos. Aunque hubo varios sospechosos del asesinato de la Dalia Negra, ¿pudo ser un desconocido al azar quien la asesinara? ¿Significa eso que 70 años más tarde no es posible identificarlo? Yo entiendo que a la gente le gusten los misterios, pero a la mayoría les gustan solo si tienen una respuesta nítida y simple, y este no es uno de esos casos. Ningún caso es tan sobrecogedor como el de la Dalia Negra, sobre todo porque hay una unión de tres factores. Por un lado, un asesinato terrible. Por otro lado, una víctima atractiva y, para acabar, un apodo. Esos ingredientes siguen fascinando hoy en día a los investigadores criminales. Pero si Elizabeth Short encontró la muerte de manera fortuita, el misterio parece estar destinado a permanecer siempre sin resolver. Muy alejado de las luces de la gran ciudad de Los Ángeles, está el pequeño y tranquilo pueblo de Circleville, en Ohio. Allí todo el mundo sabe tu nombre y tu dirección. Miles de cartas. Supuestamente muchas cartas contenían amenazas violentas. Una muerte. Estaba dentro de su camioneta al lado de un árbol. Estaba muerto. Una condena. Aquí la verdad es más extraña que la ficción. Las cartas de Circleville. ...1976... Circleville, Ohio. Población, 14.000 habitantes. Era un pueblo encantador. Un pequeño pueblecito donde todo el mundo te saluda. Era un lugar así como muy pintoresco. Pero eso iba a cambiar. En 1976 todo el pueblo empezó a recibir unas cartas misteriosas en sus buzones que contenían ciertos detalles sobre sus vidas personales o cosas que no sabían que nadie hubiera observado sobre ellos. Las cartas estaban escritas con una característica letra de imprenta. Todas tenían un matasello de Columbus.
a unos 40 kilómetros de distancia. A veces eran sexualmente explícitas y el autor nunca se identificaba. No sabían quién las enviaba, no había remitente. Las cartas anónimas seguían llegando, pero la policía no podía rastrear su origen. Una de las destinatarias era una mujer llamada Mary Gillespie, conductora de autobús. En esas cartas se afirmaban cosas bastante graves sobre ella. Decían, oye, yo sé que estás teniendo una aventura con el inspector de la escuela. Una de las peticiones de la carta era que ella le contara esa aventura a su marido, Ron. No dejaba de recibir cartas. Las recibió durante 3 semanas y le decían, tienes que contárselo a Ron, pero ella decidió que no lo haría. Quien les enviaba esas cartas conocía personalmente a esas personas. El envío de cartas y las amenazas continuaron. Gillespie, has tenido 2 semanas y no has hecho nada. Admite la verdad e informa a la dirección de la escuela. Si no, lo haré público en carteles, letreros y vallas, hasta que se sepa la verdad. ¿Qué te pasa? Pero Mary Gillespie seguía guardándose las cartas. Venga, vamos adentro, ¿vale? Ella se quedaba las cartas y no decía nada a nadie. Todavía no era un asunto público. Tres semanas más tarde, Mary y Ron Gillespie recibieron otro tipo de amenaza. Diga. El 19 de agosto de 1977, ¿Quién es? Ron recibió una llamada de teléfono. ¿Quién llama? Tranquila. Sí, perdone, ¿dónde está? Nadie sabía con quién hablaba, pero él se enfadó mucho. Oiga, ¿dónde está? Ron, ¿a dónde vas? ¿Por qué estás tan enfadado? Y se marchó de la casa con una pistola. ¿Qué pasa? Déjame en paz. ¿Por qué te has enfadado? ¿Dónde vas? Unas horas más tarde lo encontraron y había muerto. Estaba dentro de su camioneta al lado de un árbol. Parecía que se trataba de un accidente. Cuando se acercaron, vieron que la pistola que llevaba se había disparado. La policía no encontró heridas de bala en el cuerpo de Ron y concluyó que había muerto por un accidente de tráfico. Las autoridades hicieron su investigación y determinaron que no había habido terceras personas. Fue un accidente y así se cerró el caso. Puede que nunca sepamos quién había al otro lado de la línea, porque Ron se llevó a la tumba ese secreto. Unos 6 años más tarde, Mary empezó a hacer pública su relación con el inspector. El hecho de que ella recibiera esas cartas sobre la relación da mucho que pensar. Ella había estado negándolo todo y pocos años después de la muerte de su marido, desveló de repente que tenía una relación con él. Eso nos sugiere que podría tratarse de un crimen pasional. Mary seguía trabajando de conductora de autobús y en la misma ruta. Un día empezó a ver carteles. Uno de ellos decía, cuéntanos lo de la aventura o ya verás, y amenazaba a sus hijos, sobre todo a su hija. Así que paró el autobús y arrancó el cartel del suelo. Entonces descubrió que tenía una especie de trampa, como las de los Looney Tunes, con una caja detrás. Dentro había una pistola con una cuerda atada, y si hubiera tirado de ella muy fuerte, la pistola se habría disparado y podría haber muerto. Lo que empezó como un acoso individual pasó a ser un intento de asesinato. Mary Gillespie, temiendo por su vida, se puso en contacto con la policía. Las cartas no tenían nada que pudieran identificar al autor. No había huellas, no había nada que asociar con ninguna persona, y puede que esa trampa fuese la primera prueba física que tenían. Investigaron la pistola y descubrieron que pertenecía a su excuñado, el marido de la hermana de Ron. Se llamaba Paul Frischauer.
Teoría 1. Paul Fresshauer escribió las cartas. Había estado casado con Karen, la hermana de Ron. Karen y Paul se habían divorciado unos años antes. Así que, obviamente, él conocía a Mary. Después de tantos años enviando esas misteriosas cartas, esa fue la primera vez que tenían pruebas reales contra alguien. Podían detenerle. ¿Paul Fresshauer? La policía ya sabía el móvil, tenían la pistola y Paul afirmó que había perdido, que alguien se la habría quitado. La policía detuvo a Fresshauer en su casa y se lo llevaron para interrogarle. Los policías sabían que había un intento de asesinato, no lo detuvieron por las cartas de Circleville. El 24 de octubre de 1983, Paul Fresshauer fue condenado por el intento de asesinato de Mary Gillespie. Se supone que él también fue el autor de las cartas de Circleville. Pero, ¿se cierra así el caso? Acabaron condenándolo y supusieron que él era quien enviaba las cartas, pero también fue una excusa para decir, bueno, ya hemos encontrado al culpable y podemos pasar página. ¿O no fue así? Quien acabó recibiendo una carta fue Paul, que estaba entre rejas y se suponía que era quien las escribía. Entonces, ¿qué otra persona podría ser el autor de las cartas de Circleville? La carta que Paul recibió era muy extraña. Decía algo como, ¿cuándo me vas a creer cuando te digo que nunca saldrás de ahí? El tono amenazador y vengativo de las cartas llevó a pensar a algunos investigadores y al propio Paul Fresshauer que las escribió la exmujer de Paul, Karen. Teoría 2. Karen Fresshauer escribió las cartas. Yo creo que Karen puede haber convertido a Paul en su chivo expiatorio. Paul y Karen se habían divorciado un par de años antes y él se quedó con la casa y los hijos, mientras que ella vivía en un remolque. La hermana de Ron Gillespie, Karen, se mudó a un remolque en la parcela de Mary y Ron. Es posible que ella viera eso como una manera de vengarse de él, o de vengarse de un pueblo que creía que no la apoyaba. Y cuando Paul entró en la cárcel, ella se quedó con los hijos y la casa. Mi teoría es que ella intentó asesinar a Mary e involucró a su exmarido. Mientras estaba en la cárcel, Paul luchó por revocar su condena. Envió al FBI datos y pruebas documentales que no solo le exculparían, sino que podrían condenar a su exmujer, Karen. Finalmente le absolvieron y falleció. Mientras tanto, esas cartas seguían llegando periódicamente. Karen siempre ha negado estar implicada en el asunto de las cartas o en cualquier otro. Las cartas siguieron llegando en los años 2000. Entonces, ¿quién era el autor de las cartas de Circleville? Creo que una persona empezó a escribir cartas y luego se le unieron más. Quizás fue una broma que se les fue de las manos. Se convirtió en algo normal en ese pueblo y la gente se acostumbró y lo usó para sus rencillas. Creo que las cartas de Circleville son un gran misterio porque son muy extrañas. Había mucho detrás, como lo de la trampa, que parecía de dibujos animados. Sinceramente, nunca sabremos la verdad, a no ser que el autor de las cartas se confiese y diga, «Hola, fui yo, aquí están las pruebas, mirad todas las cartas». Tal vez algún día las cartas y la caligrafía puedan conducirnos hasta el autor real de las cartas de Circleville y el caso se pueda cerrar, sellar y enviar. Pero por ahora sigue siendo un misterio.